Muy buenos días, que el Señor le bendiga, bienvenido, bienvenida, gracias por acompañarnos una vez más a este espacio que originamos desde la ciudad de Bucaramanga, este último domingo del cuarto mes de 2026. Ya el próximo domingo estaremos transitando el mes de mayo. Damos gracias al Señor porque nos da este privilegio de encontrarnos a través de esta plataforma aquí en YouTube, en nuestro canal, nos llamamos Centro Bíblico Bucaramanga. Aquí todos los domingos a esta hora de la mañana originamos este espacio que lleva como único propósito compartir un mensaje de la preciosa palabra de Dios. De eso se trata. El Señor pone en el corazón nuestro compartir de su preciosa palabra y Él pone en nuestro corazón un mensaje que nos lleva a compartirlo con cada uno de quienes nos acompañan a través de este espacio en este canal. Algunos lo hacen directamente el domingo, otros en la tarde del domingo, en otro día de la semana. Igual para todos, deseamos que el Señor sea proveyendo bendición a través de esto que hacemos. En este canal compartimos también o tenemos a su disposición una gran cantidad de contenido que usted puede usar para su edificación. Explórelo, suscríbase, compártalo. A través de estas acciones sencillas podemos divulgar la palabra de Dios, hacer que la palabra de Dios corra y ella sea glorificada para gloria de Dios Padre. Bien, queremos también invitarles a las actividades que tenemos aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Nos reunimos virtualmente los días martes para estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Hemos ido capítulo a capítulo avanzando, recibiendo preciosas enseñanzas de la palabra de Dios, de lo que el Señor, a través de lo que ha dejado en estas preciosas historias, nos enseña. Y la verdad que hemos sido muy edificados por el Señor a través de su palabra. Así que les invitamos, si quiere acompañarnos los días martes a las 6:30 de la tarde por la plataforma Zoom. Los días miércoles las damas también tienen un espacio maravilloso de compañerismo, de comunión, de edificación. Esto es a las 7 de la noche en la plataforma Zoom. Los días jueves, como iglesia, nos reunimos para orar juntos. Nos conectamos por medio de la plataforma Zoom, exponemos los motivos de oración y juntos dedicamos un tiempo, una hora para orar. Realmente es menos de una hora porque tenemos una introducción y bueno, ahí se nos va un tiempito también exponiendo los motivos de oración, pero esta hora que disponemos de reunión la usamos con ese propósito de orar al Señor, de clamar al Señor, de presentar delante de Dios nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestras plegarias y también nuestras acciones de gracias, por supuesto. Les invitamos jueves 6:30 de la tarde. Este espacio, como ya dijimos, se origina por YouTube, ya no por Zoom, sino por YouTube a las 8 de la mañana cada domingo, pero queda ahí disponible para quien lo quiera ver en cualquier otro momento. Así que también les invitamos a este espacio de todas las semanas. Bien, hoy domingo en cada uno de nuestros lugares de reunión hay actividad. Tenemos la Cena del Señor en un ratico, 8:30 de la mañana. Tenemos una reunión especial para toda la familia, que es a las 10 de la mañana. Hay actividades para niños, hay un estudio de la palabra de Dios en el salón principal, las clases para niños, que es enseñar a amar a Dios por sobre todas las cosas, enseñar de la palabra de Dios en un lenguaje apropiado para los niños. Así que les invitamos a que nos acompañe en el norte de la ciudad de Bucaramanga, frente a la cancha de Esperanza 1. Allí está el Centro Bíblico iniciando estas actividades en esta mañana. En el barrio Ricaurte de la Meseta de Bucaramanga, carrera 17, número 58191. De la misma manera tenemos esta
actividad o estas actividades en esta mañana. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera número 4506. Les invitamos, les esperamos, les animamos a que asista, y si está en otro lugar del país, en algún municipio, en algún pueblito, en alguna parte donde le quede difícil congregarse, pero o no conoce, le animamos a que explore, busque amistades cristianas, busque un lugar donde haya doctrina fiel a la palabra de Dios, y reúnase, porque esto es necesario. Bien, ahora queremos compartir con ustedes unos cánticos, y después de esto vamos a pasar al plato fuerte, al mensaje de la palabra de Dios. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó hacia mí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y si todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Y si todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra,
trabajamos, qué gozo será. Qué precioso disfrutar de melodías que nos inspiran, melodías con contenido que nos llega a lo profundo de nuestro ser, con melodías que nos animan a conectarnos en ese sentido espiritual con nuestro Dios. Y ahora vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y es el Señor el que va a estar hablando a cada uno a través de su preciosa palabra, por la obra de su Santo Espíritu. Y quiero invitarle a escuchar la voz de Dios. No se distraiga, preste atención, ponga cuidado. Acerque su Biblia, una libreta, un lapicero, un lápiz, algo con que tomar nota para que usted pueda escribir lo que el Señor va diciéndole a través de su Espíritu Santo por medio de la palabra. Qué precioso saber que Dios nos habla. Qué precioso privilegio saber que Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros y tiene alimento de acuerdo a la necesidad de cada uno. Así que ese es el propósito en este tiempo que sigue, escuchar al Señor, escuchar su palabra, escuchar su voz. Vamos a seguir con el estudio de la palabra del Señor, lo que Él ha dispuesto en esta mañana. Aquí estamos, listos para escuchar al Señor. El Señor ha puesto en mi corazón en el último tiempo hablar acerca de la oración. Tuvimos algunos 4 estudios comenzando el año acerca de cómo David oraba, por ejemplo, fue uno de los estudios. El primero de esa serie de estudios se llamó Cuando todo parece ir mal. De allí se originó como esa idea de meditar acerca de la oración. Hemos hablado sobre esa necesidad de velar y orar. Hemos hablado de orar en todo tiempo. Como ya decía, hemos hablado del ejemplo de cómo David oraba. Hemos hablado de cuando Dios responde. Y tuvimos un par de estudios sobre otros temas enseguida, pero el Señor vuelve a tocar mi corazón en relación con esta temática, la necesidad de orar. Y siento un peso fuerte, no de criticar a otros, sino de que el Señor toque mi corazón, me redarguya en este tema. Es una situación que ve uno a nivel general en cuanto a desestimar la oración. Y por eso esto que el Señor pone en mi corazón compartirles en esta mañana es más que un estudio, es más que un tratado profundo sobre la oración, es meditar acerca de esa necesidad, la necesidad de orar. Cuando a una persona le van pasando los años, como es mi caso, van llegando los años y lentamente uno se va sintiendo en muchos aspectos debilitado, uno empieza a sentir algunas necesidades específicas en relación, por ejemplo, con alimentarse correctamente, la necesidad de alimentarse correctamente,
Por ejemplo, la necesidad de dejar de consumir ciertas cosas, azúcares, todo lo relacionado, gaseosas, fritos. Siente uno la necesidad de hacer algún tipo de ejercicio, el cuerpo lo va sintiendo. Y así como esas tantos otros ejemplos que hay sobre la necesidad de hacer algo. Y ese es como el foco, la necesidad de orar. Eso parte de una convicción. Les estaba diciendo, cuando hay necesidad a partir de alguna situación que nos vamos convenciendo, necesidad, por ejemplo, en el último tiempo he tenido algunos dolores lumbares, algunas situaciones que me afectan a raíz de mi trabajo permanentemente sentado y malas posturas, que me está llevando a sentir o a ver, más que sentir, a ver la necesidad de hacer ciertos movimientos rutinarios, permanentes, ejercicios que me permiten tener algún tipo de bienestar y dejar de padecer lo que he venido padeciendo. Parte de esa necesidad y que el Señor nos ayude a ver esta necesidad. Quiero invitarlos a orar. Dios y Padre, gracias porque tú nos traes en este momento a tu presencia, a tu palabra, para escuchar tu voz sobre este tema de la necesidad de orar. Ayúdanos, Señor, a tener la mente abierta, dispuesta para escucharte a ti, escuchar lo que tienes que decirnos. Nos disponemos en tus manos, oh Dios, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Y muchas veces nos pasa que pasamos por encima de algunos versículos y no notamos algunos detalles. Me pasó para este tema con este texto de Lucas capítulo 18 versículos 1 y 2. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y empezó a contar una historia, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Decía que me llamó la atención de manera muy especial, que yo no recordaba en mi mente, pues no recuerdo todo lo que está en la Biblia, de hecho, pero hay cosas que uno como que alguien le menciona, y el hecho de, pues, nací en un hogar cristiano y leer, leer y leer y leer y leer a lo largo de toda la vida y escuchar predicaciones y escuchar al uno y al otro, y hay cosas que uno dice, sí, yo sabía que no sé exactamente dónde está, pero lo he escuchado. Y no recordaba que hubiera un texto que dijera o que hablara acerca de la necesidad de orar siempre. Y dice, les refirió Jesús una parábola, y esta parábola habla acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y yo quiero preguntarle a usted que está ahí escuchándome, ¿es consciente sobre la necesidad de orar siempre? ¿Somos conscientes de algunas necesidades que tenemos porque el organismo nos pide ciertas cosas? Y yo creo que
El creyente debería de alguna manera forjar esa convicción de la necesidad de orar. Y está escrito en la palabra. Lo hizo el Señor Jesús pensando en esa necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces desmayamos en peticiones de oración, en campañas que proponemos para orar por alguien o por algo, y se nos va el entusiasmo fácilmente. Y hermanos, así como cuando uno se hace consciente de la necesidad de hacer ejercicio, de la necesidad de alimentarse bien, de la necesidad de dormir bien, de la necesidad de tomar algún medicamento, es importante que usted y yo nos metamos en la cabeza la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo creo que, pues, una de las preocupaciones que he tenido y se las he manifestado en estudios anteriores acerca de la oración, yo creo que algo que influye particularmente en el descuido o lo descuidados que somos en relación con la oración es no ser conscientes de la necesidad de orar siempre. En algún estudio anterior sobre la oración decía, un precioso privilegio saber que el Señor nos oye. Qué precioso privilegio saber que el Señor nos dice, acérquense confiadamente. Y pareciera ser que usted y yo olvidamos fácilmente ese privilegio. El Señor quiere que usted y yo acudamos a Él. Muchas veces quizás podamos pensar, pero es que estar a toda hora molestando al Señor. Recuerdo mucho que cuando era un muchacho, trabajaba en una empresa en Bogotá y el jefe era un señor misionero, creo que era él, norteamericano. Y todo lo que hacíamos en el departamento en el que yo trabajaba, que era el encargado de la parte inicial de los proyectos gráficos, teníamos que llevarlo a él para su revisión. Y una vez recuerdo que pasó por mi puesto de trabajo y yo no le había consultado acerca de algo específico que me habían puesto a hacer. Y me dijo, para eso estoy yo. Pregúnteme, consúlteme. Para eso estoy yo. Y para revisar lo que ustedes hacen. El tipo sabía muchísimo sobre la industria gráfica y parece ser que disfrutaba su labor de revisor, su labor de estar muy al pendiente de lo que los demás hacían. Y él le gustaba que le consultaran. Al Señor le gusta que acudamos a Él. Y notamos aquí en este texto de Lucas, capítulo 18, que Él mismo está diciendo y está usando una historia para infundir en los suyos esa necesidad de orar.
sigue narrando la historia en los versículos que siguen de ese capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Y el versículo 7 y 8 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él usa el ejemplo de una mujer que va y va y va una y otra vez pidiendo, pidiendo algo hasta que, como diríamos coloquialmente, por cansancio, logra su petición. Y entonces lo que está usando el Señor, o lo que está comunicando el Señor, perdón, lo que está comunicando el Señor Jesucristo con esto es que a través del no desfallecer, del no desmayar, del no perder el ánimo, Dios responde. No porque Él necesite que nosotros le estemos recordando las cosas, sino porque Él quiere que mostremos nuestra debilidad. Él quiere que nosotros nos demos cuenta que no somos capaces y que debemos entregarle todo a Él. Entonces el Señor Jesucristo, a través de esta historia, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La historia del versículo 3 en adelante dice que había en la ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Y también había allí en aquella misma ciudad una viuda. Y la viuda venía diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Parece que había algún problema y, y esta viuda al juez le pedía justicia. Dice, y él no quiso por algún tiempo. Pero a partir de la insistencia de aquella viuda, dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Es, es un poco extraño como el Señor Jesucristo argumenta este hecho, pero siento claramente que el objetivo con la historia es decir que debemos no desmayar. De hecho, porque la primera parte habla de eso, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muchas veces pasamos años orando por algo y quizás en algún momento nos frustramos un poco cuando no vemos la respuesta, pero la invitación que el Señor nos hace es a no desmayar. Oremos al Señor. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hermanos, el Señor nos da ese privilegio de acudir a Él. Nos da esa certeza de que Él nos está escuchando. Y nos da ese privilegio de saber lo que dice aquí. ¿No hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dios nos está animando a usted y a mí a acudir a Él, a no desmayar.
Algunos de nosotros quizás tenemos desde hace tiempo oraciones, peticiones, cosas específicas relacionadas quizás con un hijo, relacionadas quizás con alguna situación en el lugar de trabajo, en la iglesia del Señor, con mi cónyuge de pronto. Tenemos que orar. Pero también creo que es importante decir que tenemos que poner de nuestra parte en desechar todas las cosas que nos contaminan e interrumpen nuestra buena comunión con Dios, porque como lo vimos también en estudios anteriores, es muy importante la buena comunión con el Señor, porque es en su voluntad. Siempre todos los textos que hablan acerca de las oraciones que son respondidas están directamente ligadas a nuestra comunión con el Señor, a estar en la voluntad del Señor. Y qué interesante ver en este texto de Lucas 18 que Dios nos motiva, nos anima, nos estimula a clamar a Él de día y de noche, a no desfallecer, a no desmayar. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo. Sobre este versículo, pues también hicimos un estudio, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren que este texto tiene expresiones absolutas. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. He dicho por ahí en algunos espacios que a veces me preocupa un poquito cuando tenemos esas actitudes de manifestantes, salir con pancartas y hacer meetings, hacerle meetings al Señor para que nos responda una oración o nos responda una petición más específicamente, o mejor dicho. Pero aquí en este texto, el Señor nos está invitando a orar en todo momento, a suplicar en el Espíritu, a velar en ello con toda perseverancia, a orar los unos por los otros. Hermanos, yo creo que es un ejercicio que debemos hacer. Debemos trabajar en eso. ¿De qué manera puedo perseverar en la oración? ¿De qué manera yo me ejercito para orar en todo tiempo, con toda oración y súplica? ¿Cómo lo hago? Yo creo que tenemos que pensar en esto con bastante propósito. ¿Qué voy a hacer yo para perseverar en la oración? Porque es una necesidad.
Pensemos mucho en esto. Le decía a alguien en estos días que me decía, es que hay días que no me provoca comer. Yo le decía, uno sabe que tiene que comer, porque es que si no come, no se alimenta. Si no se alimenta, se debilita. Si se debilita, se le bajan las defensas. Si se le bajan las defensas, cualquier enfermedad la coge y la acaba. Si yo no me concientizo de la necesidad, no tomo la acción. Si yo no me concientizo de la necesidad de dejar de comer ciertas cosas, de cambiar algunos hábitos, si no me concientizo de la necesidad, no tomo acción. Y creo que es el primer paso que debemos dar usted y yo. Pensar en la necesidad de orar. Para que así podamos ejecutar el orar en todo tiempo. Podamos el actuar con toda oración y súplica en el Espíritu. Podamos ejercitarnos velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es pertinente, necesario, importante tomar conciencia de la necesidad de orar. Juan 15, versículos 5 y versículo 7. Hace algún tiempo cercano estuvimos hablando sobre esta porción. Dice el versículo 5, hablando el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren, la necesidad de orar surge parte del hecho de que separados del Señor no podemos hacer nada. Y yo a veces, meditando en esto, siento que es que creemos que podemos hacer cosas. Creemos que somos autosuficientes. Creemos que tenemos la sabiduría suficiente para tomar una decisión. Pero la verdad es que si no tomamos conciencia que separados del Señor no podemos hacer nada, pues no vamos a acudir a Él en oración porque ¿para qué? Cuando lo necesite, voy. Y entonces, a mi juicio, nunca necesitamos porque yo creo que soy capaz con todo. Y qué importante entender, interiorizar esto que dice el Señor en su palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 15. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo sé que todos no sabemos este texto, pero tenerlo claro, aceptarlo, no lo hacemos. Si lo aceptáramos, nuestra vida sería distinta, porque dependeríamos mucho más de la voluntad del Señor.
Pero siendo conscientes, cada uno de nosotros delante del Señor debe aceptar que queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro parecer. Pero el Señor nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es necesario acudir al Señor. Por eso es necesario clamar al Señor, depender de Él. Y la verdad a mí, esto que sigue, me da, no sé cómo decirlo, vergüenza delante de Dios al saber que el Señor Jesús dedicaba tiempo para orar. El Hijo de Dios, en quien estaba la esencia de Dios mismo, el omnipotente Dios. Él, mire lo que dice aquí, versículo 12 del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Dios mismo, el Hijo de Dios, que quizás no necesitaba, pero entendía esa relación de comunión con el Padre que lo llevaba a pasar la noche orando al Padre. Y decía que me avergüenza leerlo porque digo, si el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Mesías, oraba de esa manera, ¿quién me creo yo para pasar por alto tan importante práctica como es la oración? Pasó la noche orando a Dios, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Le quiero preguntar, ¿ha pasado alguna vez una noche orando? Se lo voy a decir así, claro y honesto. Yo no. Hemos tenido a nivel de iglesia momentos de oración, llamamos vigilias, hasta medianoche. Recuerdo hace mucho tiempo, dejamos esa práctica hace muchos años, pero no lo hacemos. El Señor pasó la noche orando porque en el día estaba en otras actividades, pero le quiero preguntar, ¿qué tan frecuente pasa usted una hora orando? ¿Lo hace? Interesante meditar en esto. El Hijo de Dios pasó la noche orando. Hermanos,
Yo creo que tenemos que trabajar mucho en esto. Creo que tal vez no tenemos la conciencia suficiente de la importancia, del privilegio, de todo lo que implica la oración para poderlo poner en práctica. Recordemos siempre este texto de Lucas 6. El Señor Jesús dice la palabra, pasó la noche orando a Dios. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Ahora, miren este texto de Mateo capítulo 7, versículo 11. Una de las razones por las cuales es necesario orar es que el Señor usa un ejemplo. Dice, vengan, si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, siendo malos, versículo 11, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bueno, si nosotros nos desvivimos muchas veces por nuestros hijos, hacemos cosas, nos endeudamos, ponemos la cara, nos trasnochamos por nuestros hijos, siendo malos, dice el Señor Jesús, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará buenas cosas a los que le pidan? Esto es una motivación muy grande para que usted y yo consideremos esa necesidad de orar. El Señor, además de que sabe de qué tenemos necesidad, sabe ser dadivoso, sabe ser bondadoso. Pensemos en nosotros como padres y si no es padre, usted vea el ejemplo de otros padres. Un padre a las 6 de la mañana, vivo en un edificio donde hay 110 apartamentos y muchas familias, y ve a uno a los papás muy temprano con su maletica y su niña de la mano y a llevarla al colegio, por la tarde a recogerla, el fin de semana a llevarla, la niña a patinaje, el niño a fútbol, a llevarlo a divertirse de alguna manera, a sacarlo a pasear, a comprarle un helado. Y ve uno esas conductas de padres que quieren ser amorosos, dadivosos, bondadosos con sus hijos. Y entonces el Señor nos dice, venga, si ustedes, así como son, hacen esas cosas, ¿cuánto más? Quien nos dio la preciosa potestad de ser hechos hijos de Dios y podemos llamarle nuestro Padre, ¿cuánto más Él nos dará a nosotros esas cosas, esas peticiones que presentamos delante de Él? Y en este momento es importante decir a quienes no puedan tener esta confianza de que tienen un Padre amoroso al cual se pueden acercar, todo lo que tienen que hacer es creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Al ser salvos, reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios. Al ser hijo de Dios, usted adquiere ese, llamémoslo derecho, que Dios nos lo da por su gracia, de pedir al Padre como nuestro Padre, en su voluntad, Él nos concede. Quisiéramos todos entender esto como que yo puedo pedir el carro último modelo y me será concedido, pero
no es lo que aquí está diciendo. Y todos los contextos de cada una de las expresiones que tienen que ver con la respuesta de Dios están muy ligadas a someterse a su voluntad. Pero aquí el punto es, nuestro Padre concede buenas dádivas. Mucho más de las buenas dádivas que nosotros como padres humanos podemos dar, porque Él es el todopoderoso Dios. Una razón importante para interiorizar la necesidad que tenemos de orar. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 11, versículos 24 y 25 dice, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tenemos que pedir con fe. Quizás de aquí es de donde se agarran muchos para decir, pida usted lo que quiera, desde que pida con fe, lo va a recibir. Pero hay condiciones. Y la más importante de todas es el propósito de Dios en la vida de cada uno. La voluntad del Señor que es agradable y perfecta. Pero sí, cuando estamos ante la presencia de Dios, pidiéndole por algo, tenemos que hacerlo con fe. Y con fe es creyéndolo. Muchas veces decimos cosas como por saber que las dijimos. Tenemos expresiones de cajón quizás, pero todo lo que pidierais orando, dice la Escritura, creed que lo recibiréis. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Y quise poner el siguiente versículo porque me parece interesante. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Muchas veces nosotros acudimos al Señor con corazones contaminados, contaminados de resentimiento, contaminados de falta de perdón. Y me parece interesante, decía que está ligado este hecho de la oración con el perdón. Qué tan importante saber que desde adentro tenemos que trabajar en lo que sentimos, en nuestras relaciones con otros. El Señor nos autoriza a pedir, nos autoriza a hacerlo creyendo, pero también nos insta a perdonar. Aquí no dice que esté condicionado la respuesta a la oración con el perdón, pero alguien podría decir como que lo da a entender. Y hermanos, qué importante eso, de verdad que sí. Trabajar en lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo estoy viendo en el último tiempo en la iglesia del Señor hombres y mujeres contaminados con malas actitudes,
con malos sentimientos hacia sus hermanos. Y qué triste que eso pase en la iglesia del Señor. Así que podemos dedicar toda una noche a orar y hasta con lágrimas en los ojos por peticiones, pero muy seguramente algo infructuoso delante del Señor porque nuestro corazón está contaminado. Trabajemos en eso. Y ya que estamos orando, pidámosle al Señor que nos ayude con nosotros mismos. Qué peligroso que su oración sea, Señor, que el otro cambie, que la otra persona esa ya que me mira feo, deje de mirarme feo, cuando de pronto quien está propiciando esa situación es usted. O de pronto quien tenga más responsabilidad delante del Señor sea usted. Hay que perdonar. Y eso es muy importante, ligado a esa necesidad de orar, orar con fe, pero sanearnos internamente delante del Señor. Es lo que el Señor quiere. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El Señor nos exhorta por su palabra a orar. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Mire, ore por ese vecino fastidioso que tiene. Ore por él. Ore por ese gobernante que no le cae nada bien. Ore por él. No le vaya a pedir al Señor que se lo lleve o que le ocurra algún accidente o alguna cosa de eso, porque no estamos llamados a eso. Puede darnos risa eso, pero podría a alguien ocurrírsele, no, pues la palabra me autoriza a orar, voy a orar que el Señor se acuerde de él y se lo lleve. Orar por ellos, por todos los que están en eminencia. Mire lo que dice aquí, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. A veces decimos, oiga, pero yo, ¿cómo hago para orar 10 minutos y yo no puedo? Se me acaba el tema en un momentico. Ore con nombre propio por los miembros de su familia, por sus vecinos, por los gobernantes, por sus amigos, por los hermanos de la iglesia. Tenemos motivos para orar. Y si eso va acompañado de alguna petición en específico, mucho mejor. Algo que conozcamos de alguna necesidad o algo así. La palabra nos manda a orar por todos los hombres. Qué buen ejercicio. Sería lo que el Señor Jesús hacía cuando pasó esa noche orando a Dios, orando por aquellos que cuando pasé por aquel lado, cuando pasé por aquel otro, el que me encontré allá en aquel sitio, al que le dije aquella cosa, el amigo de no sé quién, la familiar de si sé cuántas. Es probable. Esto es bueno y agradable delante de Dios.
Termino con no es una fórmula, pero la relación directa que hay entre la oración, el desánimo y la fortaleza. La oración es inversamente proporcional al desánimo. Entre menos oración, mayor desánimo. Cuando me descuido en la oración, eso me produce desánimo, decaimiento espiritual, y es directamente proporcional con la fortaleza. A mayor oración, mayor fortaleza. Y yo creo que esto debe animarnos a orar. También debe retarnos a concientizarnos sobre la necesidad de orar. Que el Señor nos ayude. La verdad es que creo que tenemos que interiorizar con mucha decisión, con mucha convicción, este aspecto, la necesidad de orar, para que oremos al Señor. Dios y Padre, gracias porque nos autorizas a acudir a ti. Señor, reconocemos nuestra debilidad. Ayúdanos, Padre, a acudir a ti en todo momento. Somos débiles, oh Dios, pero en nuestra debilidad mantenemos altivez, arrogancia y por eso creemos que podemos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, a acudir a ti, a humillarnos bajo tu poderosa mano. Gracias, Señor, porque nos permites entrar confiadamente al trono de tu gracia. Nos disponemos en tus manos, oh Dios, en este día, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Y así, de esta manera, llegamos al final de nuestro espacio de hoy, 26 de abril de 2026. Deseamos que el Señor le bendiga, que tenga un resto de domingo lleno de muchas bendiciones y también esta semana que viene. Chao, chao, bendiciones para todos.